dominical. Amado Dios y Padre Santo, te damos las gracias. Señor bendito, que nos conduces hoy a adorarte, para glorificarte, para exaltarte, bendecir toda obra maravillosa, Señor, que tú has puesto delante de los hombres. Hoy es el día que tú has hecho y en él nos gozaremos y nos alegraremos. Y te pedimos, oh bendito Dios, que seas guiando a tu iglesia para estar presta a tus enseñanzas, Señor, para que sus oídos sean abiertos, para que los ciegos puedan ver, Señor, para que cada día, Señor, todos juntos podamos glorificar tu santo nombre. Oramos, Señor, para que seas tú también abriendo el corazón de aquellas almas que realmente no te conocen y seas tú glorificándote en todo momento. Y que tu Santo Espíritu sea guiándonos para comprender y ser enseñados por ti y no por el hombre, mucho menos por quien se para aquí delante de ti, Señor. Que seas tú poniendo palabras en mis labios, que no sean palabras mías, Señor, sino tu palabra. Y que cada día, Señor, en todo esto y para todo glorifiquemos y exaltemos tu nombre. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a la lectura de la palabra. Vamos al libro de 1 Timoteo capítulo 2. En el versículo 9 y 10. Dice así la palabra del Señor. En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Y antes de pasar a la segunda parte de nuestro tema, que como lo habíamos titulado, Viviendo para la Gloria de Dios, esta es nuestra segunda parte. Quisiera que como iglesia ustedes me recordaran qué fue lo que aprendimos hace 8 días o qué fue lo que estuvimos meditando durante esta semana. O no sé si mientras se vestían durante la semana se acordaban del tema, si pensaban en ello. Entonces ahí nos damos cuenta de que es importante todo lo que se habla. Todo lo que habla la palabra es importante hacer memoria de ello. Yo sin ser mujer, yo pensaba en eso. Porque yo tenía que pensar de una forma que conforme a lo que yo estoy enseñando, conforme a lo que predicamos como cristianos, eso debe ser acorde con nuestro exterior, debe ser acorde con lo interno de nuestro corazón. Y quiero que me digan de qué se acuerdan, en qué piensan, cuáles fueron los puntos que vimos. Los que toman nota, demás que repasan también y se acuerdan de ello. Quiero escuchar a la iglesia. ¿O quiere que rompamos el hielo? 3 puntos para que nos recordemos de ellos, que fueron legalismo, trivialidad y el mundo y la moda, ¿cierto? En cuanto al legalismo, ¿qué me pueden hacer memoria de ello? A ver qué pasa con la iglesia, ¿por qué tan callada? ¿Será que sí estamos meditando en lo que aprendemos? Les voy a hacer un recorderis, hermanos, porque siempre es bueno recordar
Aún si viniéramos y expusiéramos el mismo tema que expusimos hace 8 días, que enseñamos hace 8 días, la iglesia no tendría nada que refutarme a mí. No tendrían por qué decirme, hermano, ¿usted por qué repite el tema otra vez? ¿Por qué? Porque se nota que no quedó nada en la mente. Y aún si viniera dentro de 8 días y volviera a decir el tema, tampoco tendría por qué refutar. Porque casi seguro que lo olvidaríamos. Porque así somos. Hermanos, no nos damos cuenta que los que hacen constantemente estas preparaciones, y no lo digo por mí, digamos por lo que lo hacen más continuamente, y que lo preparan de una manera más profunda, esto desgasta mucho. Aquí no me estoy dando condolencias a mí mismo, lo hago realmente porque la iglesia debe entender y debe comprender lo que demanda eso. Uno aquí, aparte de su trabajo, debe sacar un tiempo. Y ese tiempo que muchas veces corresponde a nuestra familia, hay que dedicarlo cuando tenemos poco tiempo. Y otra parte de ella es a nuestro cónyuge, la persona que tenemos a nuestro lado. Y muchas veces tenemos que decir un no. No podemos conversar porque debo prepararme. No te puedo escuchar porque hay que prepararme. Entonces nos negamos a estas cosas. Y yo creo que si a nosotros no nos queda nada presente, no aprendemos nada, nuestro tiempo ha sido en vano. Bueno, pero vamos a ello. No nos lamentemos y vamos vamos adelante. No se trata de venir acá a regañar la iglesia, no, se trata de exhortar que nos va a llevar siempre a santificarnos. Bueno, entonces lo que habíamos visto en cuanto al legalismo era que debemos de quitar las barreras. Quitar que si al hablar de este tema nos estamos entrando ya como una iglesia legalista. Debemos quitar eso de nuestra mente. ¿Por qué? Porque es necesario. Esto es necesario porque somos reflejo de la imagen de Cristo. Tampoco es de escandalizarse porque al hablar de este tema no quiere decir que seamos fariseos, seamos hipócritas. No debemos tomar esto a la ligera sin saber que esto es necesario para nuestro diario vivir como creyentes. No es apoyarnos solamente en la gracia, sino también en nuestra responsabilidad como creyentes. No es que esto sea inapropiado para nuestras vidas, antes es apropiado porque nos conduce en cuanto a nuestra conducta como creyentes. Y decir que esto es legalismo es no estar regido por la palabra de Dios. Entonces yo pregunto, ¿el Señor es legalista? Pregunto, ¿los apóstoles son legalistas? Cuando el apóstol Pablo y el apóstol Pedro hacen énfasis en ello. Hombres como Arthur Pym, Charles Spurgeon son legalistas. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos o no somos creyentes? Creer que es un tema trivial, es decir, que no es importante, que es irrelevante para nosotros, que hay cosas más importantes en que debemos prestar nuestra atención. No, hermanos, nosotros no podemos escoger los temas que nos traigan más satisfacción a nuestras vidas, como sacar unos y desechar otros. ¿Y saben por qué es tan importante? Porque mientras nosotros hablamos poco de ellos, el mundo constantemente a diario nos bombardea
Diariamente nos bombardean. Si abrimos Instagram, si abrimos Facebook, si nos metemos a cualquier red social, si prendemos la televisión, solamente un comercial nos está bombardeando allí. Así que nosotros, ¿cómo vamos a tener en poco lo que se está enseñando en cuanto a nuestra manera de vivir? Son tiempos difíciles, hay que marcar la diferencia. Es por eso que no es un tema trivial. Solo una persona espiritual le dará importancia. Y esto, como nosotros, cabezas de hogar, debemos transmitirlo a nuestras generaciones. Que no sean nuestros hijos diciendo, no, mi mamá viste de esta forma, ya va a la iglesia y como tal yo voy a vestir así. O mi papá mira de esta forma, o mi papá es muy malicioso, seductor, entonces como él es así, no hay problema. Él dice ser cristiano, y como yo veo eso en él, yo lo hago también. Y en cuanto al mundo y la moda, el creyente quiere seguir adaptándose al mundo. El creyente está rechazando constantemente lo que la palabra le enseña y más bien adopta costumbres que el mundo está imponiendo. Buscamos la aprobación del mundo. El creyente cree que también está modestamente vestido. ¿Por qué? Porque no es regido por la palabra del Señor, sino más bien por el mundo. Ellos nos influencian a nosotros y no nosotros a ellos. Es muy importante. Aunque seamos una manada pequeña, aunque seamos un remanente, y aun siendo pequeños, el Señor nos da un poder suficiente con emitir su palabra y ya el mundo lo siente. Y cuanto más nuestra manera de realmente mostrar conversión. No se trata de tener buenas intenciones. No se trata que usted, aunque se vista inmoral, y usted diga, no, es que yo no tengo esa intención. Hermano, no es que tenga esa intención, es que otros lo ven. Y aún viendo esa forma tan sensual, tan provocativa, el mundo lo malinterpreta. El mundo no lo va a tomar como su mente lo está tomando. Tenemos que ser bíblicos en todo, hermano. Hay una responsabilidad como líderes de la iglesia y como en nuestro hogar. Y es una responsabilidad que es dada por Dios. Estar mal vestido evidencia la falta de liderazgo tanto en nuestra iglesia y en nuestros hogares. Por lo tanto, no descuidemos ni a nuestras esposas ni a nuestros hijos. Aun cuando vemos que la iglesia es nuestro único refugio del mundo. Eso fue lo que aprendimos hace 8 días, resumidamente. Pero ahora vamos a tomar nuestro texto de referencia. Cuando dice, en cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Aquí el apóstol viene dando instrucciones de cómo debían los hombres orar correctamente. Venía dando ciertas instrucciones en el versículo 8, dice, quiero pues que en todas partes los hombres oren levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Y en el versículo 9 pasa allí dando instrucciones a las mujeres. Dice, en cuanto a las mujeres, porque ya lo estaba haciendo a los hombres. Y cuando se refería a los hombres, es que no hubiera en su corazón resentimientos ni odios hacia otros mientras estaba levantando las manos y orando. Dice la palabra del Señor también que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Pero la centralidad aquí
es hacia las mujeres. ¿Y por qué razón? Porque las mujeres ocupan bastante tiempo en cuanto a su forma de vivir y de vestir. Esto hace parte de esa instrucción en cuanto a su conducta en la adoración pública. Se nota que allí se estaba viendo en esta iglesia que las mujeres no estaban andando conforme a mujeres que profesan ser creyentes. Y las instruía a no imitar el estilo de vestir y los peinados escandalosos que eran comunes entre la nobleza romana, no común dentro de la iglesia. Y es que algunas de esas mujeres se entretejían gemas preciosas para crear peinados costosos cuyo equivalente en la actualidad serían cientos y miles de dólares. Su ropa era tan deslumbrante que fácilmente costaría en nuestra actualidad unos $10,000. Imagínense cómo era el costo de los vestidos. Es lo que comúnmente mucha gente usa, los famosos usan como ropa de diseñador, lo que son marcas famosas, lo que hacen exclusivamente para ellos. Hasta eso llega un vestido. Y se estaba viendo dentro de lo hacían las mujeres de la nobleza romana. Pero lo que Pablo quería decir era: no te parezcas a ellas. Hermanas, no se parezcan a las mujeres del mundo. Esa inmoralidad era notoria. Y se notaba porque eso era una forma de las cortesanas romanas exhibirse sexualmente. Y lo que caracterizaba a estas mujeres era su impureza sexual, mas no como personas ni como otra cosa más importante que debían dar, siquiera unas personas que no se exhiban de esta manera. Ellas querían era hacer notar su impureza sexual. El mensaje de la palabra de Dios es claro: no imiten la apariencia de la gente famosa e inmoral, de la gente que es promiscua. No imiten la apariencia de la gente del mundo. Nada que tenga que ver con ostentación, nada que tenga que ver con vulgaridad, extravagancia, ni esos alardes de riqueza. Aún dentro de nuestra iglesia, si nosotros fuésemos muy adinerados, hermanos, no tratar de mostrar eso dentro de nuestra misma congregación. Usted no se imagina lo que sufre un hermano cuando vive en necesidades al ver a otros hermanos que lo único que derrochan su dinero es en la pompa, mientras el otro está aguantando hambre. O sufre muchas penas por sus necesidades económicas. Buscar la modestia en todo, no solo en exhibir nuestra sexualidad, sino también en evitar ser ostentosos. Así que demos un significado más profundo de lo que es una modestia cristiana. Realmente es lo que nos compete a todos, no solo a mujeres. Según los diccionarios bíblicos hay varias definiciones y vamos a mirar varias de ellas. Significa virtud que modera y regula las acciones externas. Eso es modestia. Es una virtud que modera y regula las acciones externas, conteniendo al hombre en los límites de su condición y estado. Una persona que tiene presente la modestia y que se contiene a sí misma para no exhibirse de una forma inmoral, es una persona que tiene dominio propio.
que tiene templanza. Realmente no lo están rigiendo y no está siendo dominado sus pasiones. Está siendo regido por la palabra del Señor. En cuanto a la modestia cristiana, también significa recato en la estimación que muestra uno de sí mismo. Es lo que usted está mostrando de sí mismo. Y si usted está mostrando esa modestia, entonces está mostrando también recato y está mostrando que se estima a sí mismo, que se respeta. También nos lleva a entender que es honestidad, decencia en las acciones o palabras. Una persona que es modesta también es honesta y es decente en sus acciones y en sus palabras. Es una persona que es prudente, que sabe hablar, que cuando va a exhortar evita herir a otro, que cuando va a reprender evita ser grosero. Y eso nos debe caracterizar como creyentes. Es una cualidad de humilde. Es una falta de engreimiento o de vanidad. Los faltos de humildad son distraídos en cosas vanas. Falto de humildad no tiene nada que ver si es pobre o si es rico. Aunque la gente lo apunta más a ser una persona de escasos recursos. Eso no tiene nada de humildad. De hecho, en nuestro Algora hay muchas personas que son de escasos recursos y son muy orgullosas, demasiado orgullosas. Entonces, aquellas personas faltas de humildad son distraídas en cosas vanas. Solo hablan de lo temporal, solo hablan de lo que está ocurriendo en este mundo, pero su enfoque no es lo eterno. Su enfoque no es lo eterno. Basta ver con mirar sus conversaciones. Están distraídas en otras cosas. Cuando nuestros enfoques deben ser lo eterno. Noah Webster, editor del Diccionario Americano del Idioma Inglés, lo define así: es un temperamento humilde, no altivo. Humilde, no altivo, que acompaña la estimación moderada del valor y la importancia de uno mismo. Y agrega: en la mujer la modestia tiene el mismo carácter que en el varón, porque la palabra se usa también como sinónimo de castidad o pureza en las acciones. Es sinónimo de castidad o pureza en las acciones. Es de esta manera como la modestia es el resultado de la pureza de la mente, sentido de vergüenza y oprobio a lo inmoral. Oprobio a lo inmoral, que es fortalecido por la educación y los principios fundamentados en la palabra del Señor. Hermanos, todo esto tiene una raíz. Y la raíz de ello es que es una persona que está educada y que está regida por los principios y fundamentos en la palabra del Señor. Cuando esto no sucede, es una evidencia que la persona no tiene como fundamento la palabra del Señor. Pero tenemos que entender que la modestia no está limitada a una connotación exclusivamente sexual. Como lo habíamos dicho, esperemos una estimación humilde de uno mismo delante del Señor. Es mostrar nuestra condición, cómo estamos delante del Señor. La modestia, como la humildad, es lo opuesto al atrevimiento o a la arrogancia. No procura llamar la atención de uno mismo. No procura darse cierta relevancia o importancia. Los seres humanos buscamos mucho eso, hacernos notar. Que usted mire algo
Eso lo vemos hasta en las redes sociales. Cuando hay estos influencers, lo que más buscan es que usted les haga así. Buscan mucho eso. ¿Por qué? Porque están buscando siempre la aprobación del mundo. Entonces esto lleva a jactarse de una manera inapropiada. Por eso es que hay muchas mujeres que llegan al punto de mostrarse desnudas en cualquier medio de comunicación. ¿Por qué razón? Porque quiere ser aceptada. Y esa no debe ser la forma de buscar aceptación. Eso es contrario a la piedad. Lo que este autor nos quiere decir es ligar o unir castidad con modestia, porque castidad significa pureza moral en pensamiento y conducta. Eso significa castidad. Que esté primero en nuestro pensamiento y de ahí nuestra conducta. O sea que una persona con pureza moral y humildad no exhibe sensualidad ni ostentación. ¿Por qué? Porque es una cuestión del corazón. Si el corazón está bien con Dios, se va a conservar puro y humilde. Y esto se va a expresar en modestia. Si el corazón está bien con Dios, se conservará puro y humilde, y esto se expresará en modestia. Calvino comenta: no obstante, debemos comenzar con las disposiciones del corazón, porque es allí donde reina el libertinaje y por ende no habrá castidad. Continúa diciendo: y donde la ambición reina internamente, no habrá modestia en la forma de vestir. Y me gusta mucho Calvino porque es muy fuerte en lo que dice. Y concluye diciendo: no cabe la menor duda de que la forma de vestir de una mujer virtuosa y piadosa debe ser diferente a la de una prostituta. Debe ser diferente a la de una mujer de la calle, una mujer que vende su cuerpo. Si la piedad se demuestra por medio de las obras, entonces debe ser evidente que la forma de vestir muestra impureza. Usted en su forma de vestir muestra si hay pureza o si hay impureza. Y no me refiero solo a las mujeres, me refiero a los hombres también. Y hay algo que quiero resaltar. No hay nada más bonito cuando hay esas conferencias o convenciones de cristianos que ver tanto a la mujer y al hombre en la forma en que se visten. Eso es una de las cosas que resalta y eso es lo que embellece estos lugares. Tanto el hombre como la mujer muestran ese recato en su vestimenta. Dice la palabra en San Marcos 7:21: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, etcétera, etcétera. Salen los malos pensamientos de dentro del corazón del hombre. Salen las malas intenciones. De allí surgen los adulterios. Así que si un hombre o una mujer que se considera piadoso y aborrece realmente el pecado, evitará todo aquello que conduzca a pecar. Si realmente una mujer o un hombre dicen aborrecer el pecado, van a evitar todo aquello que conduzca a pecar. Y así pasando a nuestro siguiente texto en el versículo 10, cuando dice que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan seguir a Dios.
Es una ampliación del apóstol y una continuación en lo que realmente una mujer debe fijar toda su atención. Esto es lo que debe tener en su mente una mujer cuando fija toda su atención, más que en una apariencia externa. No sé si una mujer, digo no sé porque no sé cuál es el pensamiento de una mujer cristiana en sí. Si es más bien ocupar mucho tiempo en el espejo o meditar más bien en comportarse como una mujer modesta. No sé en qué fija más su atención o en qué medita más. Porque esto es lo que corresponde a mujeres que profesan seguir a Dios. En la Reina Valera dice, en las mujeres que profesan seguir la piedad. La palabra profesan se deriva de un vocablo griego que significa anuncio público o transmitir un mensaje a viva voz. Significa anuncio público o transmitir un mensaje a viva voz. O sea que lo hace que se note, que se escuche. Una mujer, cuando se viste inmoralmente, está dando un mensaje a viva voz. O si no, miren por la calle cómo empieza todo el mundo a distraerse. Llama ahí mismo la atención. Es como si llevase un megáfono. ¿Por qué? Porque llama la atención. La vida del creyente es un anuncio público, aunque usted se quiera esconder. El solo hecho de no pensar como el mundo va a hacer que usted sea más notable. Se va a aprender a diferenciar. Solamente dése cuenta cuando un cristiano peca y tendrá miles de dedos acusadores encima. ¿O no es así? El cristiano cuando peca, ahí mismo se nota. Pero aún también, aunque muchos sean cristianos callados, se van a notar por su forma de vestir, por su forma de vivir. Dan un buen testimonio. El anuncio público de la mujer piadosa consiste de buenas obras y no de ropa cuestionable. Pero ¿cuál es la función de las buenas obras? Mateo 5:16 dice lo siguiente: que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios, a nuestro Padre que está en los cielos. Ese es el objetivo de las buenas obras. Muchos son los versículos que afirman el valor de las buenas obras, no solo por los beneficios como resultado, sino por lo que demuestran acerca de la gloria de Dios. Y vayamos a ellos. Primera de Pedro 2:12. Quiero que me acompañen allí. Primera de Pedro 2:12. Dice así la palabra del Señor: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Objetivo: glorificar a Dios. Lo que estamos estudiando, vivir para la gloria de Dios. Más adelantico, en el capítulo 3, verso del 1 al 6. Asimismo, esposas, sometan a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Al observar su conducta íntegra y respetuosa, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón,
y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Entonces, hermanos, podemos ver aquí en este texto también que si una mujer tiene un esposo incrédulo y se empieza a adornar de una manera extravagante para la iglesia, ¿usted qué creen que piensa el esposo? ¿O con qué intenciones va para la iglesia? Porque como ella está incómoda con su esposo que no es piadoso, entonces no crea que se va a ganar al esposo de esta manera. Si la mujer tiene en su mente la modestia, su esposo no va a pensar mal de ella. Su esposo no va a pensar mal de ella. Vamos al libro de Mateo, capítulo 9, versículo del 6 al 8. Dice así la palabra del Señor: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Era hasta ahí. Al ver esto, la multitud se llenó de temor. ¿Y qué hizo la multitud al ver esto en el Señor Jesucristo? Glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Glorificó a Dios. Mire que aquí nuestro Señor Jesucristo lo hizo con esa intención de glorificar al Padre. Glorificar al Padre. ¿Qué implica esto? Que las buenas obras y una manera de vestir indebida es muy influyente en lo que otros piensen de Dios. Mientras que una mala manera de vestir o una mala manera de actuar o de mostrar una conversión falsa provoca que los hombres aborrezcan a Dios, o más bien incite a los hombres a denigrar de Él, mientras que una manera pulcra y modesta va a llevar a que los hombres alaben al Señor. Es la reputación de Dios la que ponemos en juego según lo que profesemos en público. La gloria de Dios se verá con más claridad si abundamos en buenas obras, pero es entenebrecida cuando hacemos anuncios públicos al hacerlo de una manera incorrecta. No se trata de que solo esté en juego nuestra reputación, también está en juego la reputación de Dios. Y aquí tenemos varias conclusiones, mis hermanos. Cualquier objeto que pretende adornar sin ser modesto, serio y sobrio, y que no es consecuente con la piedad, no es adorno, sino una deshonra a Dios, y todo lo que deshonra a Dios es pecado. El que es humilde evita llamar la atención y más aún evitará engalanar un cuerpo que más tarde será el festín de los gusanos. La buena administración al usar algo que podría ser el alimento para una familia o un hermano en necesidad, si hay una buena administración. Ser santo. Ser santo es entender que debemos vestir al hombre interior que está desnudo y no poner tanto empeño en el hombre exterior. La caridad nos enseña a no derrochar en nuestro propio cuerpo, cuando Dios nos ha puesto como el medio de gracia para bendecir a otros. La sabiduría nos enseña a no desperdiciar nuestro tiempo con el peine y el espejo cuando debemos dedicarlo a nuestra eternidad. Efesios 5:16 nos dice
que hay que redimir bien el tiempo porque los días son malos. ¿Y cuáles son los días malos? Todos. Todos los días son malos porque todos los días pecamos. Consideremos lo que el apóstol Pedro dice también. En 1 de Pedro 3, para avanzar un poco más rápido, capítulo 3, versículo 2 al 4 dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y varias cosas podemos ver aquí en este texto. El que usted lleve ciertos adornos no son una condenación en sí. Es cuando dedicamos mucho tiempo, mucho dinero y un elevado costo a estas cosas. Hay una regla para que estos ornamentos sean congruentes, o sea, sean adecuados, y es una conducta pura y reverente. Y para que haya un tipo de conducta así, debe haber comunión. La comunión se evidencia en nuestra conducta. Una persona despistada, alguien que no se percata de estas cosas, es alguien que no vive en comunión con el Señor. No está viviendo para la gloria de Dios. Un creyente verdadero vive en comunión con Dios y tiene siempre el enfoque en su mente de vivir para la gloria de Dios. Y nada lo va a tomar por sorpresa, aún en los momentos más difíciles de su vida, de modo que no le va a reprochar absolutamente nada al Señor. La gloria de Dios siempre prohibirá todo lo que ponga en peligro, sea herirla, sea mancharla o sea perjudicar la gloria de Dios. Y su gloria siempre quiere evitar todo esto. Evitará todo tipo de contaminación. Y usted sabe muy bien que esto es pecado. Si usted sale a la calle y despierta la lujuria de los hombres o de las mujeres, es una señal de que su vida no está glorificando a Dios. Sé vigilante con tu corazón y aún con los ojos de los demás. Evita ser cómplice de adulterio espiritual. No pongas una trampa a la castidad de otros o a su comunión. Si ocupas mucho tiempo en adornos externos y peinados ostentosos, tienes mucho trabajo que hacer en tu santidad y en tu temor a Dios. Si altera la distinción que Dios ha puesto de los sexos, no es lícito. Si altera la distinción que Dios ha puesto de los sexos, no es lícito. Deuteronomio 22:5 dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Y ahora no se distingue cuál es hombre y cuál es mujer por su forma de vestir también. Y esta expresión traje de hombre comprende cualquier vasija, instrumento, utensilio, prenda de vestido, adorno, aun militar o civil, usado para diferenciar el sexo. Lo que Dios quiere es que haya una distinción inalterable de los sexos, y lo hace como un muro de protección alrededor de la ley moral para prevenir adulterios y lujurias. ¿Qué o cuál es la forma de vestir que distingue a un sexo del otro? Pues esto lo determina la cultura y las costumbres de cada país, mientras éstas no violen alguna ley general de Dios respecto a las normas de la decencia y las instrucciones de las Escrituras. Mientras estas reglas culturales no infrinjan las Escrituras, está bien. Y que nuestro propósito al andar, al hablar, al mirar y de cómo nos vemos externamente
sea para vivir para la gloria del Señor. Amén. Vamos a orar, amada iglesia. Nuestro amado Señor y Padre Santo, te damos las gracias, Santísimo Rey, que hoy, Señor, has permitido que una vez más tu palabra sea dada a tu pueblo. Gracias, Señor, por conducirnos y llevarnos siempre a hacerlo todo para tu gloria. Que realmente entendamos que como creyentes debemos vivir una vida modesta, casta, pura y humilde delante de todos los hombres para la gloria y honra de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos,